Sean bienvenidos a la iglesia cristiana Tabernáculo de Dios. Amén. Hoy, domingo 31 de mayo, si no me equivoco, 2026. Tenemos un hermoso mensaje en el libro de Joel, su capítulo 2. Vamos a empezar a leer desde el versículo 12 en adelante, hasta donde Dios nos indique. Si gusta ponerse sobre sus pies para no perder la costumbre. Amén. Vamos a tratar de ser breves pero sustanciosos. Amén. Con mucha sustancia. Aleluya. Así que ponga atención y síganos con la vista. Nosotros leemos, usted nos sigue hasta donde Dios nos permita leer. Dice la palabra, según el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? La misericordia de Jehová Dios. Joel, perdón. Capítulo 2, versículo 12. También los sabios se equivocan, amén. Aleluya. Joel capítulo 2, versículo 12, dice así: damos gloria al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y la palabra de nuestro Dios dice así: por eso pues, ahora dice Jehová, ¿qué dice Jehová? Convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué, hermano? Con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Bájenle un poquito los monitores. Oramos. Padre, gracias te damos, nuestro buen Dios, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Ore conmigo, pueblo de Dios. Te pedimos tu gracia, te pedimos tu misericordia. Ayúdanos a hacer tu bendita y tu santa voluntad en este día. Ministranos tu palabra. Ministranos, Señor amado, el néctar de tu palabra, Padre. Que tu rema, que haga rema, Señor, y que tu palabra haya cabida en nuestra alma, en nuestro corazón y aún en nuestro espíritu. Y a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra y a ti te damos la alabanza. En el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas. Qué aplauso tan aguado para mi Cristo. Tome asiento, pueblo de Dios. Sí, hermano, ni a Chente le daban ese aplauso guachihuachi. Si vamos a hacer algo para Dios, hagámoslo de todo nuestro corazón. Amén. El libro de Joel, hermanos, es un libro muy corto, de apenas 3 capítulos. Hemos estado estudiando la palabra de Dios y he estado escuchando predicaciones tocante a este libro. Y le quiero decir algo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi espíritu. Permítame que me acerque más. Pero me da tristeza. Y ese es el sentir de mi corazón. Amén. No sé usted. Me da tristeza ver cómo la gente va al libro de Joel y agarran lo que ellos nomás les conviene. O que lo que les gusta. O lo que les agrada. Pasa como cuando vamos allá al mar, hermano, o a la comida y decimos, o a un buffet, sabe, este me gusta, ese no me gusta a mí, que lo coma otro. Y así es el libro de Joel. ¿Por qué se lo digo? Porque en el libro de Joel, el capítulo 2, su versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma a mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Día de qué? Oiga lo que dice la palabra.
día de tinieblas, versículo 2, y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Oiga, Joel anuncia un juicio, pero muchos predicadores, que Dios tenga misericordia de nosotros, nos vamos a Joel capítulo 1, escuche lo que dice, versículo 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y nos vamos a Joel capítulo 2, su versículo, miren, 25. Y ahí es donde todo el mundo predica. Y dice así, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, hoy en día, y no vengo a contradecir a mis hermanos predicadores, no, Dios me libre. Lo que vengo a hacer es a concientizarlo a usted y a mi persona también, de que la palabra de Dios no la podemos agarrar y usar a nuestra conveniencia. No. La palabra de Dios dice que no es de interpretación privada. ¿Cuántos estamos aquí? Porque yo le voy a decir a usted, amén, usted va allá al internet y usted va a encontrar en cantidad de predicaciones de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pero todos los predicadores prometen una cosa: Dios te va a restituir, Dios te va a devolver, Dios te va a dar. Y mucho más nos encanta el versículo 28. Dice así de Joel capítulo 2, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos sonarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos. ¡Oh, cómo nos encanta eso! Pero no le decimos a la gente lo que dice el versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Oiga, ¿cómo es la cosa? Con ayuno, con lloro y con lamento. Eso es lo que quiere Dios. Convertíos. Si usted y yo no nos convertimos, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta van a seguir destruyendo. Si usted y yo no nos convertimos, el derramamiento del Espíritu, que es el avivamiento de Dios, nunca va a llegar. Ni un amén se escuchó, aleluya. Dios es tan real. La Biblia dice que Él es justo. Entonces, el libro de Joel, hermano, el énfasis no está en lo que Dios va a hacer por usted, sino que en lo que Dios quiere que usted haga para Él. Eso es lo importante. Convertíos, dijo el Señor. Y el Señor dijo, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Alabado sea Dios. Pero antes quiere Dios que tú y yo nos derramemos delante de Él. Tú y yo. Me inquietó esta palabra, hermano. Ahora, ¿sabía usted? Porque el tema de hoy es convertíos con ayuno, con lloro y con lamento. Aleluya. ¿Cuántos se quieren convertir así? Porque muchas veces, hermano, discúlpame que te lo diga, ayunamos, amén. Aquí habemos de todo. Unos nomás al mediodía,
otros 3/4 del día, y otros vamos profundo de 6 a 6, alabado sea Dios. Pero en cuantito termine el ayuno, le decimos a la doña, prepara la comida porque ya voy a terminar, ya el reloj va a marcar la hora, y nomás termina el ayuno, y a darle con todo. La Biblia no dice que así te termine el ayuno. La Biblia dice que el ayuno tiene que terminar con lloro y con lamento. ¿Estamos aquí? Y con arrepentimiento. Si no, nomás te mataste de hambre. Porque usted sabía que el propósito del ayuno es para afligir nuestra carne delante de Dios. Y le digo también por mí, el verdadero ayuno que somete a nuestra carne es un ayuno que se hace todo el día. En el libro de los Jueces, la Biblia dice que el pueblo de Israel ayunaba desde la mañana hasta la noche. ¿Cuánto quieren ese ayuno? No, dijeron unos, aquí ya no me gustó ya. Me voy a los de allá enfrente nunca ayunan. Aleluya. Mire, pues no que queríamos derramamiento del Espíritu. Amén. Porque antes del versículo 26 está primero el versículo 12. Es cierto, Dios promete derramar su Espíritu sobre todos, sobre toda carne, pero Dios pide, Dios demanda. Quiero que se conviertan con ayuno, con lloro y con lamento. Ahora escuche, ¿cuál es el tema de hoy? Convertidos con ayuno, con lloro y con lamento. No, de verdad. Yo me fui, discúlpeme, me fui al internet y empecé a escuchar a los predicadores modernos de hoy en día, hermano, y mi corazón se entristeció. Porque no les escuché decir para nada Joel 12:13. No, el énfasis está, Dios te va a restituir, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. Ahora la pregunta es, ¿será que lo va a hacer con el pecado metido en tu corazón? Por eso es que dice la palabra que no podemos interpretarlo a nuestra manera. Dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que sucedió eso? Mire, ¿qué es lo que hizo Israel? Por eso es que vino esta plaga, porque la langosta es una plaga. Usted sabía que si una langosta se aparece, la pisas, hermano, y se acabó y se fue. Si vienen 10, tú la destruyes. Pero un ejército, y esto es lo que más me impacta del Señor. Amén, porque dice Dios que es su ejército. ¿Estamos aquí? Él los mandó. Porque la langosta no camina de a uno o de a dos, caminan miles. Yo me acuerdo hace muchos años, hermano, que esa plaga pasó por mi pueblo, pasó, no se quedó, pasó. Cuando pasaron, mira, el sol se oscureció. Oiga, se oscureció el cielo y miraron los paisanos, miraron para arriba. Un animalerío, pero que mi alma alaba a Dios. Y los paisanos dijeron, esa es la langosta, que no se pare aquí. ¿Sabe que donde la langosta se para, hermano, es porque hay cosecha? Es porque hay que comer. Y cuando la langosta se va, deja devastación, sequía, miseria. ¿Qué hizo Israel para recibir este castigo de parte de Dios? Mire lo que dice Amós, está ahí adelantito. Su capítulo 4, versículo 9. ¿Estamos ahí en Amós? Amós capítulo 4, versículo, ¿qué dijimos? Versículo 9. Mire qué dice Dios. Os herí con viento solano, con oruga,
La langosta devoró vuestros muchos huertos, vuestras viñas, vuestros higuerales, vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Por qué viene la plaga? Porque hemos dejado a Dios. ¿Por qué viene la plaga? Porque nos hemos dado la espalda a Dios. Y aun cuando viene la plaga, hermano, cuando viene el problema, cuando viene la necesidad, porque hoy la langosta se puede interpretar de diferentes maneras. Puede ser una enfermedad que está devastando tus órganos, que está devastando tu salud. Puede ser, hermano, la economía. La langosta se está comiendo cada uno de tus frutos. Vas y trabajas, dice Ageo, y recibes tu jornal en saco roto. No te rinde el dinero. La langosta se ha metido en tu familia, destruye a tus hijos, se levantan rebeldes, desobedientes. La langosta destruye tu matrimonio. Puro pelear todos los días. Se ha comido el amor, la paz, la armonía. Mi alma alaba a Dios. La langosta destruye la iglesia. Un hermano se sienta por aquí, otro se sienta por allá porque no se hablan. Ha devorado la langosta la amistad, la unidad. ¿Cómo te voy a decir a ti? Viene un derramamiento, Dios va a restituir. Si tú no quieres restituir primero. ¿Usted oyó ahí? Os herí con viento solano, con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, vuestras viñas, vuestros higuerales, vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. La gente está padeciendo, escúchame. Estamos padeciendo, estamos sufriendo. A veces nos la pasamos en la noche llorando de amargura, de tristeza, y ni aún así nos volvemos a papá. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Si mi pueblo se humillare, ¿verdad que sí es esa palabra? Una de Crónicas 7:14 que nos la sabemos de memoria y la repetimos como loros. Aleluya. Pero no lo hacemos. Hoy es día de reflexión, iglesia. Hoy tienes que reflexionar qué se está comiendo la langosta de ti. Y vive Dios en cuya presencia estoy. Esto no lo digo por nadie en específico, sino lo digo porque en general pasa. A veces la langosta ha venido y está comiendo tu carne. Sí, hermano, la enfermedad. ¿Usted sabía que amputan los dedos, los pies? La enfermedad, cáncer, diabetes, eso es lo que hace. ¿Quieres llegar hasta ahí? ¿Y sabe por qué? Porque le hemos dado vuelta la espalda a Dios. Dios nos habla y nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Y como ministro de Dios te lo digo, porque muchos ministros se paran. Aquí mando yo, aquí lo que yo digo, eso se hace como si fuéramos dueños de las almas. Y se nos olvida que Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario por ellos, no yo. No fuimos nosotros, fue el Señor. Yo siempre lo he dicho y se lo vuelvo a decir. Nadie está aquí por obligación. Usted quiere congregarse aquí, bienvenido sea. Se quiere ir a otro lugar, Dios lo bendiga. Nomás nos déjenos saber para dejar de orar por usted. Y que le vaya bien. Sí, hermano. Yo no soy dueño de sus almas. Mi Cristo está ahí. Él es el dueño. Yo seguiré predicando aquí la palabra de Dios, estén los que estén, vengan o no vengan. El Señor le dijo a Ezequiel, háblales, diles palabra para que sepan que siempre hubo profeta en medio de ellos. Alabado sea Dios. Usted no va a llegar ahí al cielo y le va a decir al Señor, que nunca me hablaste, no supe, no, ¿cómo que no? Mi siervo te digo así enfrente de ti te lo dijo, conviértete, y tú no quisiste convertir. Discúlpame que se lo diga. Llegabas a la hora que querías, te ibas a la hora que querías, baño cada rato. Pero vas al cine y ahí sí no te mueves, ahí estás aguantándote la comida y la meada, pero ahí estás mirando la cosa inmunda. A su nombre. No, yo siento la presencia de Dios, hermano.
Alabado sea el Señor. Le digo algo. Bendigo la vida de ese anciano que está ahí. Y se lo digo así abiertamente. Y también se lo digo en su cara, que no les guste. Aunque su familia no viene, él siempre llega allá. Ya entendió. Él me dijo un día, ya entendí, hermano. Y alabado sea uno cuando uno vuelve en sí. Aunque sea uno. Porque llegará el día que usted y yo estaremos delante de Dios. Y ahí vamos a dar cuentas. Y también será para mí. Sí. La langosta cuando viene y se para, mira. Y se va, hermano, te deja miseria. Sin nada. Yo he vivido eso. Yo he sido muy rebelde con Dios. Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Me dejaron solo, aleluya. Lo bueno que todos son puros santos hay aquí. ¿Y sabes qué ha hecho Dios? Me ha castigado. Me hirió Dios, así dice ahí, los herí. Así dice mi Biblia, no sé el suyo. Los herí y me hirió Dios mi salud. Amén. Y me tocó como el rey Ezequías cuando este hombre llamado Isaías le dijo, hey, arregla tu casa porque vas a morir. Escuche esto, hasta para que mueras tienes que arreglar. Porque hay unos ingratos, ya no quieren arreglar, ya se ahorcan y ya se van. Según ellos ya arreglaron. Si te vas a ir con Dios, tienes que arreglar. Arregla tu casa porque vas a morir. Y qué duro es cuando ya la hora, yo le he dado testimonio de lo que vivía en el hospital, amén. 3 días antes de que Dios me desconectara del el aliento de vida, alabado sea Dios, Dios puso en mi corazón empezar a llamar a todos con los que yo había tenido discordia. Lo bueno es que aquí todos están en paz, alabado sea Dios. Y le llamé a todos, porque en tu alma sabes con quiénes, hermano. Y les llamé y les dije, hermano, perdóname, te ofendí en algo, mira, te pido perdón, amén. De todo corazón. Hay unos ingratos que ni contestaron, ni un amén. Otros nomás dijeron amén. Mi alma alaba a Dios. Y al tercer día que estaba ahí en el hospital, yo no sé si me morí, pero sentí que como cuando apaga la luz ahí todo se puso negro. Y yo me fui. Y Dios, en ese trance Dios me dio una visión, ya se lo he contado otra vez. Soñé en un terreno rectangular, dividido por una barda en medio, y de este lado habíamos miles, millones de personas, y del otro lado solamente habían 6 personas, 6 almas. Estaban vestidos de blanco, con oro destellando todo a su alrededor, y se miraban felices, mientras los de aquí, todos amargados, así, todos chamuscados, con la cara así. Mi alma alaba a Dios. Y todo alrededor de ese terreno habían cipres, pinos altos, estaban pegaditos, pero cuando un sol gigante salió del lado sur, se puso arriba, sabíamos que era Dios y los pinos desaparecieron. Imagínate el fulgor de ese sol y todos sabíamos que era Dios. Era Dios. Y todos empezamos a alabar al Señor. Yo alcé mis manos así. Y los que estaban adelante, las 6 almitas, brincaban, danzaban, se regocijaban y se empezó a oír un coro glorioso, hermano. Por eso me da tristeza ver al pueblo de Dios hoy en día cantando corridos, que aparece uno cantando como el Buki, como el Temerario, como Chente, como Chalí. ¡Oiga! La Biblia dice que las cosas de Dios son santas, son santísimas, no son mundanas. Todos sabíamos que era el Señor eterno. Y cuando apareció ese sol, yo le dije al Señor, en mi corazón, le digo, Señor, yo quiero estar del otro lado. Yo ya no quiero estar aquí. Cuando volteé así, hermano, miré a la multitud de que estaban de este lado donde yo estaba, con una mano en el pecado y la otra mano alabando a Dios. En un instante, yo no le puedo explicar cómo fue eso, pero en un instante me mostró Dios a los miles y miles que habíamos de este lado, la mano en el pecado y con la otra adorando a Dios. Y así está la iglesia hoy. Así estamos hoy. Mitad del mundo y mitad con Dios. No me metas en sus redes sociales, va a ver que tiene un chilaque ahí. Cuando yo le dije a Dios, yo no quiero estar aquí, quiero estar ahí, Dios me aló, no me jaló, me aló.
Y pasé. Cuando pisé con los dos pies en la tierra del otro lado, me invistió Dios. Cuando miré, ya estaba vestido igual que lo estaban ahí. Y los hermanitos corrieron y me abrazaron. Me dijeron, hermano, lo lograste, lo lograste. Mira. Alabado sea Dios. Cuando miré del otro lado, las almas, hermano, estaban desesperadas por brincar, pero había una barrera invisible que no los podía dejar pasar. Por eso ahora entiendo, Joel, convertíos a mí con lloro, lamento. ¿Usted cree porque un predicador carnal venga y le diga, Dios te va a restituir, Dios te va a llenar, ya lo va a hacer el Señor? Lo bueno es que mi Cristo no fue de sus clases de predicadores. Cristo dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea Dios. Hoy hacemos cada promesa falsa al pueblo de Dios para ganar números, para ganar multitudes. ¿Y de qué sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo, dice la Biblia? ¿Y al final qué? Se pierde el alma. Quiero ir a San Juan 66. San Juan, perdón, capítulo 6. Mire, esto sucedió en la vida real, hermano. San Juan capítulo 6, su versículo 66. Mire lo que sucedió en este pasaje bíblico. Yo cuando lo leo, hermano, le digo algo, me impacta a Dios. Dice el versículo 63, mire, San Juan 6, 63, escuche. El Espíritu es el que da vida. La carne, ¿qué dice? Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Alabado sea Dios. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mire, y es que ya Dios ya sabe quién está aquí nomás por estar. Pero también Dios sabe quién está aquí de todo su corazón. Y dijo, dice, versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mire el versículo 66. Desde entonces, ¿qué dice? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aleluya. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque a veces, hermano, como siervo de Dios, como pastores, nos da tristeza cuando una familia agarra y se va y ni a Dios te dice. Yo lo digo, amén, sin afán de ofender a nadie. Entonces uno va con Dios. Me acuerdo un día una familia se fue y le digo, Señor, ¿qué hice yo? Yo les he dicho, les ofendí, a ver qué me digan. Y Dios me llevó a San Juan capítulo 6 y cuando leo el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos, oigan, no una ni dos familias, muchos volvieron y ya no andaban con él. Dije, santo Dios mi Cristo, si a ti te dejaron, ¿cuánto más a mí? Porque cuando la langosta viene, si no ha sido convertido con lloro, con ayuno y con lamento, o sea, de verdad, el diablo te va a arrastrar. Y miren lo que dice la Biblia. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Santo Dios. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oiga, palabras de vida eterna, no palabras de motivación, no palabras suaves, no palabras de ánimo, no, palabras de verdad. Que aunque nos ofenda, que aunque nos hiera, pero es la verdad. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? Os hará libres. Hay libertad en la verdadera palabra, aleluya. Alabado sea Dios. Mire qué bendito es Dios, porque usted tiene que leer la palabra y tiene que entender lo que Dios está diciendo. Versículo 6, 66. Desde entonces, muchos, ¿qué dice?
de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice que de sus discípulos, no eran sus discípulos. 666. ¿Qué quiere decir? Es el número del diablo. Entonces lo que Dios está diciendo, no eran mis discípulos, eran del diablo, por eso se fueron. Y no estoy diciendo que la gente que se ha ido aquí son del diablo, aleluya. No, lo que está diciendo la palabra, que los que no son de Dios no aguantan una reprensión, no aguantan una exhortación a su nombre. Los que no son de Dios, hermano, no aguantan que se les confronte su pecado, porque se ofenden, se molestan, se enojan. Pero el verdadero siervo de Dios se humilla y dice: Señor, habla, porque tu siervo oye. Señor, habla, ¿qué quieres que yo haga? Dijo Pablo. Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Dios fue más allá. Hechos 13:22. El Señor dijo: y quitado Él mismo dio testimonio diciendo: he hallado a un varón, a David, hijo de Isaí, y un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuántos están en esa actitud? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que David renunció a sus sueños y estuvo dispuesto a hacer los sueños de Dios realidad. No de él, de Dios. Alabado sea Dios. Vuelva a Joel. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo? Me ministra la palabra del Señor. Joel capítulo 3, voy terminando. Mire esta promesa, hermano. Joel capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces. Diga al débil, ¿qué diga? Fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir ahí, dice, oh Jehová, a tus fuertes. Mientras que no haya lloro, mientras que no haya ayuno, mientras que no haya lamento, la promesa de Dios no se puede cumplir. Discúlpeme que se lo diga. Cuando tú te has humillado delante de Dios y Dios ve un corazón convertido, ya no ese mismo corazón de piedra, no, un corazón de carne, un corazón sensible que en cuantito llegas a la presencia de Dios ya estás quebrantado, ya estás humillado. Ese es el verdadero cristiano, hermano. Que cada día procura honrar a Dios, que cada día procura agradar a Dios, aunque nadie nos vea, aunque no haya una cámara atrás de nosotros, hacemos la voluntad del Señor. Y que Dios me ayude también. Eso es lo que Dios busca. Yo le digo algo, la carne se cansa de pecar. Lo bueno es que aquí ya no hay carne, aleluya. Te cansas. Porque el pecado tiene consecuencias. El pecado, dice, vino para matar, para robar y para destruir, dice la palabra de Dios. Pero cuando tú te cansas y te vuelves a Él, por eso Dios le dijo a Jeremías: hey, ¿qué estás haciendo en ese foso? ¡Clama! ¡Clama a mí! Oiga, o alguien tiene un pase más perfecto que el de Jeremías. Si Jeremías, siendo un profeta, un hombre de Dios, el hombre lo metió en el foso del cielo de un pozo, y ahí se andaba muriendo, y el enemigo cerró su boca. Lo que deseaba era morirse ya. Pero ahí en medio de esa aflicción, y eso es lo que Dios nos dice hoy, ahí en medio de lo que la langosta se ha comido, ahí en medio de tu necesidad, ahí en medio de tu devastación, clama a mí, y yo te responderé, dice mi Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dele gloria a Dios, póngase de pie y dele gloria al que merece gloria, honra al que merece honra. Alabado sea su nombre, a su nombre. Voy a pedir al grupo de alabanza, amén, que pase. Vamos a cantar un canto de adoración a nuestro Dios.
¿Cuántos recibieron la palabra, hermano? Convertíos a mí. ¿Qué dice Dios? Con ayuno. ¿Qué más? Con lloro. Con lamento. Hoy hay gente que dice que son cristianos, están todos arrogantes, todos orgullosos. Mi alma alaba a Dios. Levante sus manos. ¿Por qué no le dice hoy, Señor, yo me rindo a ti? Hay un re mayor, hijo. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Puede apagar la cámara, por favor.